Ok, pues hoy vamos a ver, bueno, he titulado este tema como sabiduría para la vida diaria y vamos a ver cómo pues la sabiduría nos sirve en nuestras actividades que tenemos pues todos los días y cómo es importante para nosotros el buscarla y el actuar siempre sabiamente. Vamos a ver diferentes beneficios de tener en nuestras vidas sabiduría. Y lo que hemos visto anteriormente pues es que la sabiduría puede prolongar nuestras vidas. La sabiduría puede reforzar también nuestra salud y la sabiduría puede aumentar incluso nuestras riquezas o nuestros bienes materiales. Ahora, esto no es como una promesa de parte de Dios, no necesariamente quiere decir que vamos a ser ricos si somos sabios, pero Dios a veces concede cierta prosperidad material cuando nosotros nos conducimos con sabiduría, aunque no es una ley ni una promesa, Dios puede hacerlo. Y obviamente si actuamos sabiamente, pues podemos vivir más años porque alguien que actúa sabiamente no se mete en problemas, alguien que actúa sabiamente, por ejemplo, no se emborracha, no se droga, alguien que actúa sabiamente no pasa los límites de velocidad. Entonces todo eso prolonga nuestras vidas porque si no nos drogamos, pues no vamos a morir de una sobredosis, si no conducimos a exceso de velocidad, es muy difícil que tengamos un accidente automovilístico, en fin, cuando actuamos con sabiduría, nuestros días, nuestras vidas pueden ser alargadas y también podemos gozar de salud, por eso mismo de que no consumimos sustancias nocivas, incluso la sabiduría puede reflejarse en comer sabiamente, nutritivamente y no solamente comer chatarra y cosas así. Entonces, en diversas áreas de nuestra vida, cuando actuamos con sabiduría, pues ella puede hacer que nuestra salud mejore, que nuestras vidas se alarguen e incluso a veces pues también Dios nos puede conseguir prosperidad material, pero esto no siempre va a ser así. Eso va a depender mucho de la voluntad de Dios y de lo que Dios quiera hacer en nuestras vidas. Entonces hoy a partir del versículo 19 de Proverbios 3 vamos a estudiar y dice el versículo 19 y 20, Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia, con ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocío los cielos. Entonces nos está recordando acerca de la creación de Dios, cuando Dios hizo la tierra, y nos está recordando ahí que cuando Él hizo la tierra, cuando Él separó los cielos y la tierra, los mares, cuando Él hizo pues toda la creación que nosotros conocemos, tanto árboles, animales, peces y demás, Él utilizó de algo y fue de su sabiduría, porque es un atributo de Dios. La sabiduría es algo que Dios tiene de por sí, es algo que pertenece a Él, pero que también Él nos la comparte, que también nosotros la podemos tener. No en la misma medida que Dios, pero sí podemos tener cierta sabiduría y podemos ir creciendo en ella. Entonces, al principio, cuando Dios crea la tierra, utiliza la sabiduría y con ella la funda y con ella afirma los cielos y con ella divide también los mares y con ella incluso dice ahí destila rocíos de los cielos. Podemos hablar de lluvia, de las estaciones del año. Todo esto fue creado por Dios, pero utilizó de algo muy importante, que fue la sabiduría. El Salmo 104:24 dice, cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría, la tierra está llena de tus beneficios. Y cuando dice aquí que innumerables son sus obras, pues es cierto, porque nosotros conocemos algunas y yo, por ejemplo, aquí desde donde estoy puedo ver a la ventana y veo un cerro lleno pues de algunas vegetaciones como cactus y demás. Yo que soy de Morelos, por ejemplo, me encanta viajar por las carreteras de Morelos porque todo está rodeado de árboles verdes, incluso a veces se pueden ver aves, ahí volando aves que quizás no se verían en una comunidad. Ahí que es mucho bosque, pues se pueden ver aves. Me ha tocado ver halcones, por ejemplo. Y nosotros vemos diferentes creaciones de la obra de Dios. Cuando viajamos al mar, por ejemplo, podemos ver
algo increíble que Dios hizo, que es el mar, o a veces podemos ir a ríos y ver diferentes obras de Dios, pero en realidad sus obras son innumerables porque, eh, por ejemplo, en el espacio, pues hay muchas cosas que nosotros no conocemos. Sabemos de la existencia de los planetas, sabemos de la existencia de las estrellas, del Sol, de la Luna, pero en realidad desconocemos muchas cosas del espacio o incluso desconocemos muchas cosas del fondo del mar o creaciones a lo mejor microscópicas que nosotros ni siquiera nos podemos imaginar que existen, cuáles son sus formas. Entonces todas las obras de Dios pues son incontables, son innumerables, pero todas ellas Dios las hizo con sabiduría y gracias a eso la tierra está llena de los beneficios. Gracias a la sabiduría de Dios, la tierra goza de un sol que la alumbra, que la calienta exactamente a la temperatura que tendría que calentarla, porque si la calentara más, pues no habría vida, o si la calentara menos, pues tampoco habría vida por causa de que se congelaría la tierra. Entonces, exactamente la tierra está colocada en el lugar en donde puede existir la vida porque Dios así lo determinó, porque la tierra está llena de los beneficios de que Dios actuara con sabiduría. Incluso los grados, la tierra obviamente flota en la nada, flota en el espacio, pero está inclinada cierto tipo de grados que si, digamos, pasara algún meteorito o algo así, la empujara y se inclinara en otra dirección, la tierra igual pues sufriría de muchos daños. Entonces, nosotros nos beneficiamos de la sabiduría de Dios porque Dios creó todo de esa forma, con inteligencia, sabiamente y de una forma perfecta. Entonces el salmista está ahí asombrado y dice, cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría y la tierra está llena de tus beneficios. Isaías 40:28 también nos dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Entonces, nuevamente ahí Isaías hablando acerca de la creación y él dice, él creó los confines de la tierra. Y la Biblia nos va a decir que Dios puso límite para el mar y aunque, claro, a veces hay mareas altas y aunque a veces hay tsunamis, pues el mar se mantiene siempre, eh, eh, pues sin inundar la tierra, ¿no? Y nosotros tenemos que viajar hasta las playas, hacia los estados o países que tienen playas para poder conocer el mar, porque el mar no va a inundar la tierra, el mar no se va a desbordar, porque Dios creó los confines de la tierra, Él puso todos los límites y lo hizo con sabiduría. Y entonces dice también ahí, su entendimiento no hay quien lo alcance. O sea, solamente en la mente de Dios se le pudo haber ocurrido crear todo lo que nosotros conocemos. Solamente en la mente de Dios se le pudo haber ocurrido crear la Antártida, por ejemplo, crear la selva, crear eh, las montañas, crear los bosques, crear los ríos, crear los volcanes, crear, no sé, incluso hay volcanes que son submarinos y que están adentro del mar. Solamente él, en el entendimiento que él tiene, pues pudo haber creado todo eso. Entonces, Dios crea la tierra, pero lo hace de una forma inteligente, de una forma sabia, de una forma funcional, de una forma perfecta, y allí pone al hombre a vivir en ese mundo perfecto que él creó. Entonces, la sabiduría es fundamental para toda la vida porque por ella Dios creó todo. Y si Dios Todopoderoso hizo servir la sabiduría en su obra creadora, ¿acaso tú piensas que puedes prescindir de ella? Es una pregunta para cada uno de nosotros. Y la respuesta es no. Si Dios tuvo que usar de su sabiduría para crear todo, entonces nosotros también necesitamos la sabiduría para vivir. Dios no prescindió de su sabiduría, no dijo, pues este es parte de mí, ese es un atributo que yo tengo, pero no voy a usar la sabiduría, porque eso hubiera sido poco sabio. Entonces, si Dios, que es todopoderoso, creó todo con la sabiduría que le caracteriza, nosotros también necesitamos sabiduría para vivir todos los días. Y por eso Salomón menciona esto.
Por eso Salomón cita aquí en Proverbios 19 que Dios creó todo con sabiduría y es una invitación a que nosotros vivamos con sabiduría, porque si Dios la utilizó, nosotros también podemos utilizarla y nosotros también la necesitamos. Entonces vamos a ver aquí la sabiduría manifestada en las relaciones personales. Versículos 21 al 23 dice, Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente, y tu pie no tropezará. Hay palabras aquí que ya hemos visto o frases que ya hemos visto, pero nuevamente Salomón nos está invitando a que no se aparte la sabiduría de nuestros ojos, los consejos que ya hemos visto, y nos invita a guardar la ley y el consejo de Dios. Y entonces si nosotros guardamos la ley, guardamos el consejo de Dios, esos consejos que encontramos en la Biblia serán vida para nosotros y serán gracia a nuestro cuello, es decir, como lo veíamos en el primer capítulo, joyas en nuestro cuello, es decir, algo visible, algo que nos va a hacer ver eh, pues de una forma mejor, nos va a dar cierto atractivo, por así decirlo. Va a ser gracia a nuestro cuello, es decir, como si trajéramos ahí colgando algo, una piedra preciosa, un collar lleno de diamantes o algo así. Así es la sabiduría, nos hace ver de alguna forma más atractivos porque vivimos de una manera diferente, vivimos de una forma que es funcional, que nos hace ser más inteligentes, que nos hace tomar las decisiones adecuadas, que nos evita problemas. Entonces, por eso nuestras vidas cuando actuamos con sabiduría es como si trajeran algo ahí colgando en nuestro cuello. Entonces dice, andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. La sabiduría, pues, obra como un escudo y te puede preservar de mucho sufrimiento que los necios llevan sobre sí inútilmente, porque guarda nuestro camino, dice, entonces andarás por el camino confiadamente y tu pie no tropezará. Entonces la sabiduría es como un escudo, porque nos protege de actuar inadecuadamente. Un ejemplo que hemos estado viendo es el de las drogas, por ejemplo, que si nosotros actuamos sin sabiduría, pues podemos caer en ese tipo de acciones, ¿no? De las drogas. Y alguien que, por ejemplo, vende droga o consume droga, todo el tiempo tiene que estarse cuidando de las autoridades, porque si detienen a alguien vendiendo droga, pues lo van a encarcelar. O si detienen a alguien consumiendo droga, pues también lo pueden encarcelar. Pero si nosotros nos alejamos de ese tipo de actitudes, entonces andaremos confiadamente. Podemos caminar sin estarnos cuidando de, chin, ya viene la policía o me pueden arrestar o va a pasar esto, ¿no? Lo mismo ocurre con los ladrones, ¿no? Un ladrón pues tiene que estarse cuidando de que no lo detengan, de que no lo cachen en la movida. Pero si nosotros obramos con sabiduría, pues podemos obrar confiadamente porque no tenemos temor de que algo así nos pase, no tenemos temor de que nos encarcelen o algo por el estilo, porque no estamos actuando de una forma incorrecta. Entonces nuestro pie tampoco tropieza, podemos evitar mucho sufrimiento, que los necios pues van y a pesar de que van a encontrar sufrimiento, lo siguen haciendo porque no hay en ellos sabiduría. Entonces podemos hablar aquí de alcoholizarnos, a lo mejor pues no caemos en las drogas, pero hay jóvenes incluso que dicen ser cristianos y que se emborrachan, que caen en la bebida, que van a fiestas como si pertenecieran al mundo, siendo que si eres cristiano pues no perteneces al mundo. Entonces, de todas esas malas decisiones, la sabiduría nos aleja y funciona en nosotros como un escudo que nos guarda de muchas cosas y sobre todo que nos guarda de mucho sufrimiento. A esta vida tortuosa le faltan muchísimas cosas, lo podemos ver en Eclesiastés, no lo vamos a leer ahorita, pero ya hemos visto el libro de Eclesiastés y Eclesiastés nos dice que todo es vano, todo es vanidad, siempre y cuando no tengamos a Dios, ¿verdad? Porque Dios transforma nuestras vidas y le da sentido, pero esta vida sin Dios es una vida vana, una vida sin sentido, y esta vida que es tortuosa
dolorosa, vana, que le faltan muchas cosas, necesitamos para vivir la sabiduría, porque la sabiduría nos enseña la actitud vital que al menos minimiza la miseria. Eso lo comenta Franz Vance de Orsen. Entonces, vamos a sufrir en esta vida, eso es un hecho, porque estamos en una vida de una naturaleza caída, pecaminosa, hasta que Dios pues restaure todas las cosas. Va a haber sufrimiento en esta vida, pero la sabiduría minimiza esa miseria. Vivir con sabiduría y siendo siempre agradables a Dios, buscando a Dios, pues le da un sentido a nuestra vida e incluso le da gozo a nuestras vidas. Entonces nuestra vida, nuestra alma cobra vida, cobra sentido. Vivimos como con un collar atado al cuello, vivimos confiadamente, vivimos sin tropezar, vivimos con un escudo cuando buscamos la sabiduría de Dios, que ya hemos dicho, pues la podemos buscar en oración y la podemos buscar sobre todo leyendo la palabra de Dios. Entonces, de acuerdo a lo que vemos en estos versículos, la sabiduría hace vivir, nos adorna, pero también nos protege. Cuando te acuestes, dice, no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. Ese dice el versículo 24. Cuando vivimos con sabiduría, podemos dormir tranquilamente. Dice ahí, te acostarás y tu sueño será grato. Y pongo ahí la imagen de un bebé porque ¿qué bebé tiene preocupaciones? Ninguno, ¿verdad? Los bebés no se preocupan por nada. Un bebé come, duerme y nada más, ¿no? A eso se dedica un bebé. Y cuando duerme, pues el bebé no está con sobresaltos o no está como que esta noche el bebé no pudo dormir porque estaba pensando en todo lo malo de la vida. Esta noche el bebé no pudo dormir porque estaba pensando en que pecó y no se ha arrepentido. No, al bebé no se le va el sueño con nada porque él vive pues sin temor. Entonces cuando te acuestes, dice Proverbios, no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. Si tú vives con sabiduría, tú vas a poder vivir como un bebé, a dormir como un bebé, perdón. A Dios le interesa nuestro descanso. Es tan importante descansar como alimentarse. Son dos cosas que Dios ha establecido de esa manera. Dios nos creó como personas que necesitan alimento y cuando crea al hombre lo pone a vivir en el Edén, en donde podía alimentarse de todo lo que tuviera a su alcance, a excepción, claro, del árbol de la ciencia del bien y del mal, pero lo pone ahí y dice, de todo este fruto puedes comer. Pero también a Dios le interesa nuestro descanso, porque cuando Dios crea con sabiduría la tierra, crea una división de la luz y la oscuridad, a la cual llamó día y a la cual llamó noche. Y la noche fue creada para dormir, para descansar. Entonces, si Dios crea la noche para que nosotros podamos descansar, es porque a Dios le interesa nuestro descanso. Efesios 4:26 dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es un mandato ahí en donde Pablo no prohíbe que nos enojemos porque hay cosas a veces que nos enojan, ¿verdad? Y él dice, pueden enojarse, pero no pequen, que su enojo no los lleve a pecar. Y dice, no se ponga el sol sobre nuestro enojo, sobre su enojo. ¿Por qué Pablo estará diciendo esto? Porque mira, cuando tú te enojas con una persona y no la perdonas, te vas a ir a acostar a tu cama y vas a estar pensando toda la noche. Le hubiera dicho esto. Cuando me dijo eso, yo tuve que haberle respondido esto. Eh, este, o vas a estar pensando en cómo vengarte, cómo desquitarte. Ah, ya me hicieron esto, ok. Yo le voy a hacer esto otro para desquitarme. Esto no se va a quedar así. Y entonces ya no aproveches la noche para descansar porque estás pensando en cómo desquitarte o estás todavía tan enojado que no puedes pensar en otra cosa que en lo que te hicieron, que no puedes pensar en otra cosa más que en que te ofendieron y que tienes que arreglar eso de algún modo. Entonces, Pablo dice, está bien que se enojen, hay situaciones que nos van a enojar, incluso hay situaciones que le enojan a Dios, pero la ira de Dios es una ira santa, claro. Entonces está bien que a veces nos enojemos, Dios nos creó con sentimientos, Dios nos creó con emociones, y a veces va a haber cosas que nos van a molestar. Pero dice Pablo, no pequen, que no se ponga el sol sobre su enojo, porque entonces
no van a cumplir con lo que Dios quiere que cumplan, que es descansar. Dios nos creó para que podamos descansar y el enojo nos roba el descanso. Durante el día nos roba el descanso y durante la noche nos roba el descanso cuando solamente estamos pensando en eso. Cuando hay una persona que es una persona rencorosa, esa persona ni descansa, ni duerme bien. Entonces, Dios está interesado en nuestro descanso y una persona sabia lo que va a hacer perdonar, porque eso es lo que la Biblia nos habla que tenemos que hacer, perdonar. Estamos llamados a perdonar siempre. No hay un límite para perdonar y el perdón se lo tenemos que otorgar a la persona que nos pide perdón, pero también a la que no nos los pide, a la persona que nos ofendió poquito y también a la que nos ofendió mucho porque Dios perdonó, nos perdonó a nosotros. Y cuando Jesús enseña a orar, dice, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es decir, si nosotros vamos a buscar el perdón de Dios, tenemos nosotros que también saber perdonar. Hay una parábola incluso en donde hay una persona deudora a la cual se le perdona su deuda y él a su vez no quiso perdonar a alguien que le debía mucho menos. Y así es nuestro caso. Nadie ha sido más ofendido que Cristo, nadie ha sido más ofendido que Dios y sin embargo Dios nos perdona. No importa qué ofensa te hayan hecho a ti, no es comparable a la ofensa que nosotros le hemos hecho a Dios. Entonces, si Dios nos perdonó, nosotros también tenemos que perdonar. Y entonces, vivir sabiamente nos tiene que llevar a vivir siendo misericordiosos, siendo perdonadores. Y entonces se va a cumplir lo que dice Proverbios 3:24. Cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. Porque si ya perdonaste, si ya sanó tu corazón, no vas a estar toda la noche pensando en cómo desquitarte o en lo que pudiste haber respondido. Ya ven que hay discusiones en donde se nos ocurre la respuesta ya hasta después, ya cuando no nos sirve, ¿no? Y estamos pensando y pensando, le tuve que haber dicho eso, pero si eres una persona sabia, vas a olvidar, vas a perdonar y vas a poder gozar de la noche para descansar. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Salmo 4:8. Entonces, hay una enfermedad preocupante en esta era que estamos viviendo y es la enfermedad de la ansiedad. Muchas personas viven ansiosas, viven preocupadas por el presente, preocupadas por el futuro, preocupadas por qué será de sus vidas, preocupadas por qué voy a comer mañana, a qué me voy a dedicar, preocupadas porque vemos que los precios se inflan, vemos que las oportunidades de trabajo son escasas, vemos que las oportunidades incluso para estudiar son pocas, ¿no? Por poner un ejemplo, se dan 1000 fichas, de los cuales se van a quedar 100 en alguna escuela y hay postulantes, no sé, mucho más de 1000 y solamente se repartieron 1000 fichas, de los cuales se van a quedar 100, ¿no? Por decir algo. Entonces hay una ansiedad en las personas, que la ansiedad pues también roba el sueño. La ansiedad también no te permite descansar, pero el Salmo dice, 4:8 dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. La ansiedad nace cuando tú confías en ti mismo, pero la paz nace cuando tú confías en Dios. Cuando tú confías en Dios, sabes que tu futuro está en manos de Dios. Cuando tú confías en Dios, sabes que Dios te va a guiar por sendas de justicia, por sendas de paz, que los planes de Dios para ti son de paz y no de mal, que Dios te acompaña incluso cuando andas en medio de valle de sombra de muerte. Cuando sabes que Dios va a tu lado, cuando sabes que Dios se encarga de suplir tus necesidades, cuando sabes que Dios se encarga de tu porvenir, entonces tú puedes tener paz y dormir tranquilamente como un bebé. Porque sabes que el día de mañana Dios también va a estar protegiéndote. Sabes que el día de mañana Dios también te va a estar mostrando su favor, perdón. Sabes que el día de mañana Dios va a estar al lado tuyo. Sabes que el día de mañana Dios te va a dar lo que necesitas y de acuerdo a su voluntad y de acuerdo a lo que Él crea que es necesario para ti. Entonces, tenemos que entender esto. Podríamos decir que es una teología del descanso.
Y en la teología del descanso tenemos que entender que Dios ha creado la noche para descansar, que a Dios le importa nuestro descanso, que a Dios le importa que durmamos gratamente, que a Dios le importa que durmamos sin enojo, que a Dios le importa que durmamos sin ansiedad y que descansemos, porque el sueño es tan importante como alimentarnos. Eclesiastés 8:16 dice, yo pues dediqué mi corazón a conocer sabiduría y a ver la faena que se hace sobre la tierra, porque hay quien ni de día ni de noche ve sueño con sus ojos. Se está refiriendo a una persona afanada con el trabajo. Dice Salomón ahí, dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y a ver la faena, o sea, el trabajo que se hace sobre la tierra, porque hay quien ni de día ni de noche ve sueño en sus ojos. Personas que están todo el tiempo pensando en las riquezas, pensando en el trabajo, pensando en cómo resolver su vida, ¿no? En amontonar riquezas. Entonces hay personas que todo el tiempo están pensando en el trabajo, pensando en qué van a hacer, en los proyectos, en cómo conseguir más dinero, pero dice Salomón ahí, pues eso es vano, ¿no? Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Dedicarse solamente a las riquezas es algo sin sentido, es algo que te va a robar la paz, que no te va a permitir descansar y Dios está preocupado por tu descanso. Entonces, Dios no quiere que tengas amor a las riquezas, Dios quiere que tengas amor por Él, que confíes en Él, que no confíes en tu trabajo. O sea, está bien buscar un trabajo, está bien prepararte. Si estás en la escuela, está bien prepararte para un mejor futuro, está bien prepararte para conseguir un buen trabajo, pero tu confianza no debe estar en ello, sino tu confianza debe estar siempre en Dios. Marcos 6:31 dice, Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Fíjate ahí, esta escena es bien interesante porque está Jesús con sus discípulos y muchas personas están yendo porque necesitan ser sanadas, porque necesitan un milagro, porque quieren alimentarse. Y entonces el trabajo es demasiado para los discípulos de Jesús. Y Jesús les dice, hey, vengan acá, apártense un ratito a un lugar desierto, lejos del bullicio, lejos de la gente y descansen un poco. Es importante el descanso. Incluso Dios crea todas las cosas en 6 días y el séptimo descansó. Y cuando hablamos de entrar a la presencia de Dios en el cielo, se habla de un descanso eterno. Es importante descansar. Incluso en el ministerio, incluso los pastores, incluso los líderes, incluso ellos se tienen que tomar un descanso, porque aquí vemos que lo que estaban haciendo era una labor buena, a atender a las personas que se acercaban para recibir sanidad, para recibir un milagro, pero incluso en el ministerio debe haber descansos, incluso en el ministerio los pastores, los líderes deben de saber tomarse un descanso, porque con el descanso renuevas fuerzas y haces un trabajo mejor. Una persona que nunca descansa se va a fatigar, se va incluso a hartar de su trabajo, le va a pasar que va a estar estresada, le va a pasar que va a estar incluso de mal humor porque no descansa. Entonces el descanso es importante. Y ahí vemos, ¿no? Vivir con sabiduría te va a llevar a vivir con descansos, que incluso programes tus descansos, que incluso digas, este día pues lo voy a aprovechar hoy para descansar, no voy a hacer otra cosa sino descansar y es bueno que de vez en cuando te tomes un día para descansar. En el mundo en el que vivimos todo va muy deprisa, todo el mundo corre, nadie descansa. Nosotros tenemos que vivir con sabiduría y aprender a descansar. Eh, Proverbios 3:25 al 26 dice, no tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere, porque Jehová será tu confianza y él preservará tu pie de quedar preso. Constantemente la Biblia nos habla de cosas que pasan a las personas impías o a las personas que no confían en Dios y que es muy repentino, que no avisa. Por ejemplo, Nabal era una persona muy enojona, una persona que era injusta, que le negó ayuda a David y que a causa de corajes que él hacía, pues le terminó dando un infarto, ¿no? Él estaba confiado en sus riquezas, creía tener una buena posición y de hecho, claro que la tenía, pero confiaba en sus riquezas y no se detenía a hacerle favor a nadie ni a tener misericordia de nadie.
pero por un infarto, algo que obviamente él no estaba planeando, pues murió. Hay otros ejemplos en la Biblia de la tierra abriéndose, tragándose a miles de personas porque se habían rebelado en contra de Dios. Y fue algo repentino que la tierra se abriera y que se tragara a las personas, pero la ruina, dice aquí, de los impíos, ¿no? Un pavor repentino, la ruina de los impíos. Puede llegar en cualquier momento. Una persona puede estar muy confiada, ya sea en sus riquezas, ya sea en que es una persona muy saludable, ¿no? Ahora que está muy de moda las personas que rinden culto a sus cuerpos, yéndose al gym y que creen que llevan una vida saludable, pero si llevan una vida lejos de Dios, pecando y ofendiendo a Dios, repentinamente pueden perder la vida. Repentinamente pueden perder las riquezas. Por ejemplo, ahí pongo el recorte de un periódico del Black Tuesday, conocido en octubre, el martes negro en octubre de 1929, en donde la bolsa de finanzas se derrumbó y personas que eran millonarias pasaron a ser pobres en un solo día. Entonces hubo personas que incluso se suicidaron porque habían perdido sus riquezas y ellos obviamente tenían confianza en sus riquezas, ¿no? Y al ver que habían pasado de ser millonarios a ser pobres en un solo día, hubo personas que se quitaron la vida, pero les llegó su pavor repentino, les llegó la ruina por confiar en las riquezas. Pero dice aquí, porque Jehová será tu confianza y él preservará tu pie de quedar preso. Cuando confiamos en Dios, nos libramos de estar con temores, ¿no? Con que si pasa esto, pues va a perder sentido mi vida, si pasa esto, pues ya no tendré valor, porque el valor nosotros lo tenemos en Dios. Y el Salmo 1, bueno, es un salmo muy conocido por todos nosotros seguramente. Voy a leerlo. El Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Está muy en consonancia con lo que dice Proverbios, porque aquí vemos bendiciones para los justos. Un justo es como un árbol con raíces bien arraigadas y que florece porque está al lado del río, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos cerca de Dios, nuestras vidas florecen, tenemos cimientos firmes, estamos bien arraigados, pero los malos, dice, son como el tamo que arrebata el viento, es decir, viene un viento y se los lleva. Y la senda de los malos perecerá, morirá, ¿no? Entonces, es lo mismo que dice aquí en Proverbios. Para los injustos, o los malos, los pecadores, los que no se han arrepentido, tarde o temprano va a llegar una desgracia, probablemente. Van a morir y si no pagaron en esta tierra, se van a encontrar en un juicio al final de los tiempos, un juicio que va a ser para condenación. Sin embargo, los justos, pues pueden vivir confiados en esta tierra y en la venidera, porque en la venidera no hay condenación para aquel que está en Cristo. Entonces, podemos vivir confiados de que en esta tierra Dios nos protege, incluso aunque a lo mejor no nos vaya bien económicamente, aunque a lo mejor no nos esté yendo muy bien en la escuela, aunque a lo mejor no nos esté yendo muy bien el trabajo, podemos confiar en que Dios nos cuida, nos protege y podemos confiar sobre todo que en la eternidad no va a haber condenación para nosotros. Entonces la sabiduría protege y la piedad obra preventivamente, porque preveemos que nos pasen pues desgracias, ¿no? Cuando confiamos en Dios es algo preventivo que prevé, por ejemplo, que como lo que le pasó a estas personas, que como confiaban en sus riquezas, se suicidaron al perderlas. Pero cuando confiamos en Dios, pues no nos importa. Obviamente sí sentimos feo, ¿no? Cuando a lo mejor gastamos dinero o en algún imprevisto, ¿no? Cuando a lo mejor no teníamos planeado enfermarnos, obviamente,
y tenemos que gastar en medicinas y entonces nuestros ahorros se van y obviamente sentimos feo, ¿no? Pero nuestra confianza no está en las riquezas y sabemos que Dios de todas formas suple nuestras necesidades. Entonces, la sabiduría protege y la piedad obra preventivamente. Versículos 27 al 28 dice, no te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana y te daré cuando tienes contigo que darle. Es decir, no es una invitación aquí a ser generosos y a ayudar a las otras personas cuando esté en nuestro poder o en nuestras posibilidades hacerlo, ¿no? Si tienes la posibilidad de ayudar a alguien, dice aquí, no niegues esa ayuda, no rehuses esa oportunidad de ayudar a alguien. La sabiduría entonces te vuelve caritativo. Actuar sin sabiduría nos lleva a actuar a veces a volvernos tacaños, como decimos aquí, ¿no? A ser una persona marra, una persona con amor a las riquezas que difícilmente ayuda a otras, ¿no? Porque son mis riquezas, es mi dinero, me costó a mí. Ok, sí, pero Dios te bendijo y entonces si Dios te bendijo tienes que bendecir a otras personas. Y actuar sabiamente te va a llevar a actuar también caritativamente. Si puedes ayudar a una persona económicamente, no dudes en hacerlo. Pero también hay otra clase de favores, claro, que no necesariamente involucran dinero. Pero si tú tienes la oportunidad de ayudar a alguien, sea como sea, no te niegues a hacerlo. No te niegues a hacer el bien, dice, a quien es debido cuando tuvieres el poder para hacerlo. No le digas a tu prójimo, anda, vuelve y mañana te daré cuando tienes contigo que darle. Negarle la ayuda a alguien no es sabio porque estarías actuando en contra de la voluntad de Dios. Dios te dice, ayúdales. Tienes cómo ayudarlo, ayúdale. Y entonces si le niegas esa ayuda, estás yendo en contra de la voluntad de Dios e ir en contra de la voluntad de Dios es actuar de manera no sabia. Y Santiago 4:17 dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Tú sabes hacer lo bueno porque lo has aprendido de parte de Dios, has recibido esas enseñanzas, tú sabes hacer lo bueno. Si no lo haces, estás pecando, porque Dios ya te ha capacitado, digamos, intelectualmente para saber cómo tienes que obrar y si no lo haces, pues estás pecando. Entonces, a veces no basta con decirle a una persona, voy a orar por ti, que Dios te provea, ¿no? Pues si tú tienes para proveerle, provéele tú, que tú seas el canal de bendición, tú seas el canal que Dios use para proveerle, no solamente a través de la oración, sino también con tus recursos o con lo que esté a tu alcance. Entonces, actuar con sabiduría te debe de llevar a actuar caritativamente, a ayudar a tu prójimo. Versículo 29, no intentes el mal contra tu prójimo que habita confiado junto a ti. Entonces, por un lado es portarte bien y por el otro es no portarte mal. Por un lado es ser caritativo y por el otro lado es alejarte de problemas, no crear problemas. No traiciones a tu prójimo porque traicionar a tu prójimo no es algo sabio ni agrada a Dios. No intentes mal contra tu prójimo que habita confiado junto a ti. Está hablando de una traición. Y traicionar puede ser en un negocio, puede ser en una relación, puede ser de diferentes maneras. Por ejemplo, no sé, en un negocio puede ser que traiciones a alguien porque ambos invirtieron dinero y al final tú te quedas con el dinero de la otra parte, ¿no? O traicionar en una relación, pues obviamente es que una persona confía en ti y tú la estás engañando con otra persona. Entonces hay muchas formas de traicionar a alguien, pero fíjate lo que dice ahí, que habita confiado junto a ti. Es decir, es alguien cercano que tú dañas, es alguien cercano a quien tú le haces a algo que lo va a lastimar. Por eso se llama traición, ¿no? Entonces, si obramos de esa manera, pues estamos desagradando a Dios. Traicionar también puede ser, por ejemplo, en una relación de amistad, cuando te cuentan un secreto y tú lo divulgas, cuando, no sé, te dicen algo y te dicen, pero
solamente es entre tú y yo, ¿no? Y tú después vas y hablas con otra persona y le dices, ¿sabes lo que me contó fulanito? Fíjate, e incluso te puedes reír de él, ¿no? Entonces, eso también es traición. Entonces, ah, hay diferentes áreas en donde puedes traicionar, tanto en un negocio, en una relación, ya sea de amistad, ya sea de pareja, ya sea una relación familiar, incluso. Evitemos traicionarnos. Fíjate lo que dice el Salmo 55, 12 al 14. Dice, porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado. Ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. El salmista está aquí muy adolorido porque dice, si un enemigo me hubiera lastimado, bueno, eso lo puedo aguantar, eso es parte de, ¿no? Pero quien me traicionó fue un familiar, alguien que incluso podíamos decir que teníamos una amistad en la casa de Dios, le servíamos juntos, pero fui traicionado por alguien muy cercano y entonces eso no lo puedo soportar, eso sí me duele. Justamente eso es la traición, ¿no? Hacer mal contra tu prójimo que habita confiado junto a ti. Entonces, la traición de alguien cercano es la más dolorosa. Nosotros hemos aprendido en la Biblia a hacer, a desarrollar compañerismo, a desarrollar relaciones afectivas, relaciones muy cercanas, ¿no? Relaciones estrechas, significativas, pero tenemos que valorar nuestras relaciones, nuestras amistades que tenemos en la iglesia o fuera de la iglesia, que tenemos con nuestros amigos, porque hacerle mal a quienes confían en nosotros es algo que no agrada a Dios, es algo que no es sabio y es algo que va a lastimar mucho a las personas cuando eres alguien cercano, ¿no? Entonces evitemos eso y vivamos siendo leales. Ser sabio es ser leal, ser sabio es ser amoroso, ser sabio es ser buen amigo, buen hermano, buen hijo, buen compañero de clases, incluso buen compañero de trabajo. Seamos personas leales porque si somos leales estaremos actuando sabiamente y estaremos agradando a Dios. Y versículo 30 dice, no tengas pleito con nadie sin razón si no te han hecho agravio. A veces es inevitable evitar problemas, ¿no? A veces sin querer incluso pues estamos ya envueltos en un problema, ¿no? Me acuerdo una vez que iba caminando, yo suelo caminar muy rápido, antes de hecho caminaba más rápido, ahora ya no tanto, pero iba caminando en el centro de Cuernavaca, había muchísima gente y yo iba como que esquivando a mucha gente y sin querer pasé a empujar muy levemente a una niña. Obviamente fue sin intención, pero el papá de esa niña me empezó a gritar un montón de cosas y yo llevaba, en ese tiempo estaba haciendo mi servicio militar, llevaba mi uniforme del servicio militar, incluso me amenazó que me iba a reportar. Obviamente es algo que ni siquiera podía hacer porque no conocía ni mi matrícula ni nada y yo no se le iba a dar, pero el señor se puso muy enojado y obviamente la gente volteándonos a ver, ¿no? Un pleito ahí que obviamente yo no quería tener y que por un descuido a lo mejor pues ya estaba ahí. Yo de hecho ni siquiera le contesté, pero había una persona ahí insultándome, gritándome, ¿no? Pero no es como que yo haya buscado ese pleito y dice aquí no tengas pleito con nadie sin razón, si no te han hecho agravio. Hay veces a lo mejor que por un tema legal, a lo mejor, ¿no? Vas a tener que ir a un tribunal. Por ejemplo, a veces pasa que llega un bar a una colonia y entonces altera la paz de todos ahí en la colonia porque tiene música hasta las 3 de la mañana, hay borrachos y eso. Y entonces a veces los vecinos se organizan y meten una demanda, ¿no? Y terminan ganando la demanda y el bar se cierra. Eso es una razón justa, es un pleito por ejemplo, si a ti te tocara vivirlo, pues estás en todo tu derecho, porque hay una razón de ser. Pero dice aquí, no tengas pleito sin razón, no andes buscando pleito con todas las personas, ¿no? Hay personas que se pelean con cualquier, sin motivos, ¿no? Yo tuve
un compañero ahí en el servicio militar, pero también en la prepa, que todo el tiempo se estaba peleando y era bueno para los golpes. Entonces él sabía que era bueno para los golpes y buscaba cualquier razón para pegarse, para pelearse con otras personas, ¿no? Entonces ya de repente ya veíamos la bolita ahí de todos viendo la pelea y pues ya casi que sabíamos que era él que se estaba peleando, ¿no? Afuera de la prepa o fuera del servicio militar, siempre se andaba peleando, sin razón. Nosotros tenemos que vivir sabiamente, evitar discusiones, evitar todo este tipo de cosas, porque la sabiduría nos hace amantes de la paz. Tenemos que vivir buscando la paz. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, hace rato hablábamos de descanso a la hora de dormir. Bueno, pues también aquí hablamos de descanso y de paz en las relaciones que tenemos en nuestro día a día. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces, vivir con sabiduría nos tiene que llevar a vivir como personas pacificadoras, personas de paz, personas que no se meten en problemas, personas que no andan ahí buscando todo el tiempo con quién pelearse, ¿no? Y pelearse me refiero también a discusiones, ¿no? Hay personas a las que les encanta discutir, de todo discuten, de todo se quejan, nada les parece. Evitemos ser ese tipo de personas porque no es sabio ser ese tipo de personas. Tenemos que buscar la paz y seguirla, tenemos que ser pacificadores y entonces seremos llamados hijos de Dios. Versículos 31 y 32 dice, no envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los injustos. La sabiduría te lleva a saber que los caminos de Dios son mejores. A veces va a parecer ser un mejor camino hacer trampa en el examen, ¿no? Es mejor camino porque si llevo mi acordeón voy a sacar 10 y voy a titularme de forma adecuada, ¿no? Pero al hacer eso, pues estás ofendiendo a Dios, estás haciendo trampa, estás engañando y mentir no es algo que tengamos que hacer de acuerdo a la Biblia. Entonces, los caminos de otras personas, de los injustos, a veces parecen atractivos. Parece atractivo no trabajar en nuestras horas de trabajo, ¿no? Ponernos a descansar cuando tendríamos que estar trabajando y al final cobrar como si hubiéramos trabajado la jornada completa. Es muy atractivo hacer eso, pero no es un camino bueno, no es un camino que Dios apruebe. Entonces, no envidies a aquellas personas que a veces parece que tienen la vida muy fácil, ¿no? Se la pasan haciendo trampa en la escuela, se la pasan burlándose de las autoridades en el trabajo y cobrando un sueldo que no merecen. Hay veces que vemos a personas enriquecerse a causa de actos ilegales, ¿no? Enriquecerse a causa de, de estafas, de fraudes piramidales, ¿no? No escojas ninguno de esos caminos porque Jehová abomina a todos esos pecadores, abomina todos esos caminos injustos. Más su comunión íntima está con los justos. Entonces, aunque te cueste el doble de trabajo, tú ve por el camino recto. Todas las cosas como tienen que hacerse. Tú estudia para ganarte un 10. Tú trabaja para ganarte tu sueldo. Porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras, dice el Salmo 73, 27 al 28. También el salmista también vivía frustrado porque veía que los injustos prosperaban, porque veía que a veces estar con Dios pues pareciera que nos lleva a vivir una vida empobrecida materialmente, ¿no? Le pasó al apóstol Pablo, ¿no? Por ejemplo, o a otros apóstoles. Vivieron, murieron siendo pobres, murieron sin tener riquezas, murieron incluso siendo crucificados algunos, algunos otros, pues, me parece que alguno de ellos fue degollado. Entonces, el salmista aquí también veía a los injustos prosperar y él decía, ¿por qué yo no prospero? Pero al final dice, en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Ese es el bien de nosotros y no hay bien mayor que estar en comunión con Dios.
No hay bien mayor que vivir sabiamente, vivir confiando en Dios, vivir descansando en Dios, vivir haciendo la voluntad de Dios, porque tendremos una recompensa eterna. Más allá de lo que pudiéramos obtener en esta vida, tenemos una recompensa eterna. He puesto en Jehová, el Señor mi Dios, mi esperanza para contar todas sus obras, dice. En Él esperemos, en Él confiemos y Dios nos va a recompensar. Si no en esta vida, sí en la otra, pero Dios nos va a recompensar. La maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. La sabiduría trae entonces bendición a los hogares. La maldición de Jehová está en la casa del impío, aunque la veamos que prospera, ¿no? Aunque veamos a alguien que no es cristiano y que tiene muchas riquezas, la maldición de Jehová está ahí, porque esa persona no descansa, porque a esa persona las riquezas no le dan felicidad. Por muchas riquezas que tenga, no le dan una felicidad plena, pero bendecirá la morada de los justos. Dios bendice los hogares cuando hay una persona que confía en Él. Incluso si toda la familia no es cristiana, pero hay una persona ahí que confía en Dios, Dios bendice a ese hogar. Y aquí lo pongo, Dios bendice el hogar de aquellas personas que le siguen, muchas veces incluso cuando no todos en el hogar son cristianos. Dios derrama de sus bendiciones porque Dios es fiel. Versículos 34 y 35. Ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ignominia. Entonces, aquí nuevamente hay un contraste entre los escarnecedores o los que se burlan y los humildes. Unos heredan honra y otros deshonra. Entonces, vivir sabiamente nos va a llevar a que Dios nos honre. Esto es algo muy, muy maravilloso, ¿no? Que Dios honre nuestras vidas, incluso que Dios honre la vida que llevamos porque estamos viviendo sabiamente de acuerdo a su ley, de acuerdo a sus estatutos. Entonces, la sabiduría te hace heredar honra y esa es una herencia muy grande, que Dios mismo te honre, que cuando llegues a su presencia te diga bienvenido, ¿no? Venid fieles de mi Padre, ¿no? Al banquete que Él ha preparado para nosotros, dice Jesús. Entonces la sabiduría te hace heredar gloria, honra y gloria. Y terminamos con esto. Un punto clave de la sabiduría es confiar en Dios, aun cuando las cosas salen mal. Yo sé que a veces las cosas no salen como nosotros lo planeamos o como a nosotros nos gustaría y queremos cambiar la fórmula, ¿no? Si no nos funcionó orar, pues tenemos que cambiar la fórmula y ahora hay que hacer las cosas como las hace el mundo. No, nunca optes por hacer las cosas como las hace el mundo, a pesar de que Dios no haya respondido a tu oración como tú esperabas, porque su respuesta siempre es la mejor. La respuesta que te da Dios, ya sea positiva o negativa, es una respuesta favorable para ti. Es la mejor respuesta que pudieras obtener y es lo que más te beneficia. Entonces, confía en Dios aun cuando las cosas no te estén saliendo como tú lo esperabas, aun cuando tu vida no vaya marchando como tú lo esperabas, porque Dios está obrando. Y al final te vas a dar cuenta que Dios estaba haciendo una obra perfecta. Vivir con sabiduría puede beneficiar cada aspecto de nuestra vida, ya lo hemos visto, ¿no? Cada aspecto de nuestra vida, nuestras relaciones personales, nuestros trabajos, nuestras escuelas, todo se puede ver beneficiado si actuamos y oramos con sabiduría. Y pues con ello terminamos el capítulo 3. Con ello terminamos también pues el mensaje del día de hoy.